Bienvenidos amigos a un episodio más de Conectados. En este episodio número 113 vamos a hablar de Matrix y el juego del control. Recuerda que Conectados es tu podcast alcalino donde nos encanta leer sus comentarios, así que déjalos en Spotify en este episodio y compártenos para llegar a todos los que necesitan despertar a esta nueva verdad que compartimos en Conectados junto con mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, TikTok y YouTube lo puede encontrar con su nombre. Mi nombre es Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com. Mi celular más 569-620-81884. Mi Instagram, YouTube y TikTok me pueden encontrar también con mi nombre. Queridos amigos, en este episodio número 113 de Conectados, quiero darle la bienvenida a mi amigo Felipe y preguntarte cómo estás, Felipe, cómo te ha ido. Muy bien, amigo, aquí, como siempre, conversando antes del programa y tirando ideas aquí para este nuevo capítulo. Así que, con todo, Vamos a vamos con este. comenzar ¿Cuál es el entonces. capítulo? 113, ¿no? 113, claro. 113 capítulos. Oye, y de hecho tengo dos comentarios que nos dejaron en el capítulo anterior que los quiero leer rapidito. El capítulo Estupendo. anterior, tu reacción lo cambia todo. Tenemos a nuestra querida Grace Rodríguez que nos dice: buen programa, queridos maestros, los felicito. Me encantó la enseñanza de este capítulo. Mente neutral y ver el problema desde tercera persona y no tomarse las cosas de manera personal. Excelente, muy bien. Exacto. Esos son básicamente un resumen de lo que se trató ese programa, pero sí, Claro. es muy Lo que importante la nosotros mente lo que te neutral dice. y ver las cosas desde una tercera persona. No tomárselo a pecho, como dicen, ¿cierto? Claro. También tenemos a un nuevo comentarista que nos dice, se llama Redha Krishna, y nos dice lo Ya. siguiente: gracias por tanto, Hare Krishna. Muchas gracias. Bendiciones para usted también. Gracias por Gracias. comentarnos en este video. Bienvenido a la sección, por supuesto. Y querido amigo Felipe, estos son los comentarios que tenemos de la semana pasada. Comencemos entonces con este episodio número 113 de Conectados, la Matrix y su juego del control. Wow. Bueno, yo creo, amigo, este es un tema que hemos conversado más de alguna vez y yo creo que el tema es ¿qué es la Matrix? Se habla mucho de este tema, se conversa mucho, y yo entonces estaba pensando que es importante un poco conversar sobre esto, porque mucha gente habla. Entonces, ¿qué te parece que partamos definiendo lo que se entiende por la Matrix? Porque la Matrix generalmente la gente la asocia con una película. Tú te recuerdas la película del año 1999, donde aparece este señor, ¿te acuerdas? El Neo, ¿ah? Ujú. Que es una persona que de alguna otra forma... bueno, él no tiene claro, pero va a ser como el elegido, ¿no? En esta película. Bueno, ahí les dejamos, en todo caso, que la gente que no haya visto esta película, aunque yo creo que es muy famosa, que la gente la pueda ver. Entonces, mira, la Matrix, ¿qué es esto? Bueno, la Matrix es un concepto que dijimos que se popularizó con esta película, donde trabaja Keanu Reeves, pero si lo vemos desde un punto de vista más simbólico y espiritual, ¿qué es lo que es la Matrix? La Matrix representa un sistema de creencias, representa estructuras sociales, representa patrones mentales y energías colectivas que condicionan nuestra percepción de la realidad. Y aquí viene el gran tema. ¿Por qué, amigo? Porque si lo miramos así, la Matrix sería como una red invisible. Y entonces yo te comentaba que yo lo veía como, entre comillas, una continuación del otro programa, donde nosotros, ¿te acuerdas que aquí tengo mi pizarrita, nuevamente por acá? Entonces se ve bien ahí. Y en esta pizarrita nosotros estuvimos explicando que a nosotros en la vida nos pasan situaciones y nosotros reaccionamos. Totalmente. Pero el tema está, ¿te acuerdas que al medio de estas dos existe justamente este tema que conversamos? Voy a ponerlo acá nuevamente, que es un tema que se vio en el otro programa. Vamos a llamarlo aquí, es la famosa interpretación. ¿Te recuerdas aquí? Interpretación. Entonces, esta interpretación
que sería nuestra percepción de la realidad y que dijimos ese día que tenía que ver mucho con las formas de pensar. Entonces, aquí, amigo, vamos a llamarlo así, aquí está, vamos a ponerlo así, aquí está la Matrix. Vamos a ponerlo aquí, para que quede ahí, se pueda ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mira, amigo? Nosotros creemos que ante una situación tenemos una reacción que es de nosotros. El tema que es en esta interpretación, desde el punto de vista que estamos conversando, aquí está la Matrix, que es un sistema, que es una estructura, que es una red. Y esa red o esa estructura hace que nosotros reaccionemos de cierta manera. Entonces, yo creo, amigo, que mucha gente a veces no está tan consciente de esto. Entonces, dejando claro, amigo, que la Matrix es una red invisible que nos condiciona de alguna otra forma a tener una percepción de nuestra realidad y reaccionar de cierta manera, no es menor. Porque imagínate tú que todas las decisiones que vamos a tomar ya van a tener que ver con la interpretación. Y esas decisiones o esa reacción nos va a traer consecuencias a todos nosotros. Entonces yo creo, amigo, que es importante dejar claro que esta red, yo le llamaría así, es una red invisible donde hay creencias, estructuras sociales, patrones mentales y energías colectivas que te condicionan. Tiene 3 puntos, amigo, que habría que tocar. Esto suena un poco conspiracional, ¿eh? Pero yo creo que es importante que la gente se esté abriendo un poco a esto. Mira, Totalmente. esta red, que es la Matrix, primer punto que hace, mira, define lo que deberíamos pensar, sentir y hacer. Dime que no es potente. Totalmente. O sea, una estructura que te define lo que deberíamos pensar, sentir y hacer es tremendamente poderosa. Entonces, volvemos con ese tema porque también uno podría decir que tiene su propia Matrix con estos sistemas de creencia y todas las cosas. Mira, segundo punto que hace esta red invisible o esta Matrix. Mira, nos desconecta de nuestra esencia y sabiduría interna. Porque nos tiene muchas veces fuera. ¿Te fijas tú? Estamos siempre muy fuera. Por eso te acuerdas que hemos hablado acá, lo explicamos la otra vez. ¿Te acuerdas? 2025 da un 9. ¿Y qué es lo que era el 9? Mirar hacia adentro. ¿Y qué hace esta Matrix? Mayormente te desconecta de esta esencia, de esta sabiduría interna, y te dice, mira, lo que tú tenés que pensar, lo que tenés que sentir y lo que tenés que hacer es esto. Tercer punto de esta red invisible. Reproduce este sistema ciclos de miedo, ciclos de control y ciclos, amigo, de actuar o pensar de forma automática. ¿Te das cuenta? Mira las consecuencias que tiene esta red. Entonces, estos 3 puntos nos están indicando que nosotros deberíamos estar mucho más conscientes de esto que se llama Matrix, que en el fondo es una red invisible, que en el fondo nos está condicionando a cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar y siempre mayormente nos mantiene alejados de nuestra esencia. Ahora, ¿qué te parece, amigo? Estamos dejando claro hasta ahí. Entonces, mira, ¿cómo nos afecta? Vamos a dar otros puntos más. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, a nivel mental? ¿Ya? Generalmente esta Matrix nos va, vamos a llamarlo así, el sistema nos mete ciertas creencias o ciertas formas de ver la vida y esto muchas veces, amigo, nos va a traer a nosotros mismos un autojuicio o nos va a traer un tema de confusión con respecto a lo que nos están diciendo. Por otro lado, amigo, esta Matrix también nos afecta a nivel emocional. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces nosotros vamos a tener ansiedad, vamos a sentir un vacío. Esta gente dice, me siento vacía, tengo ansiedad y no sé por qué. Recuerda, todo el sistema como se está moviendo. Ahora, también, amigo, nos afecta fuertemente a nivel social. ¿Por qué? Porque nos impone ciertas normas, nos impone ciertos roles. Entonces, ¿eso qué falta, amigo? Que en un momento me siento con algunas situaciones internas que puede ser falta de propósito o también podría tener algunos temas con la culpa. Porque si me impone cierto rol y yo no cumplo eso, yo no me siento bien. Entonces, para que la gente le quede claro, vamos a poner una situación. Mira, pongamos lo siguiente, mira. Supongamos que una persona, que puede haber muchas,
se siente que está como atrapada en una rutina, ¿ya? En una rutina que ella está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona a veces, cuando se siente como atrapada en una rutina, una que puede ser el trabajo, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Que la persona en esta rutina tiene metido en su mente como una estructura que siempre debe ser productiva todo el tiempo. ¿Te has fijado? Es como una creencia. ¿Y qué significa, amigo? Que cuando está no haciendo nada, se puede sentir culpable. ¿Has escuchado todo eso así? Como que, oye, ¿por qué me siento así? Y ahora podemos mostrar esto, ¿ah? Por si acaso. Los tengo por acá, mira. Ujú. Las personas que tienen números 4, las personas que tienen números 8, ¿ya? Vamos a mostrar otro por acá también. Las personas que tienen, a ver, vamos a ver si lo encuentro por acá. Mira, las personas que tienen número 5, las personas que tienen número 1. Todo esto que están aquí, este ramillete, ¿por qué es esto? Claro, porque en un momento dado estoy como atrapado en una rutina constante, pero ¿qué me pasa? Bueno, ¿qué me pasa? Desde el punto de vista de los números, estamos estudiando tu forma de pensar, tu personalidad, que ya lo hemos contado, y entonces siento, o sea, no estoy en paz ni tengo bienestar. Estoy en un malestar, porque me metieron o me programaron lo que debería pensar, sentir y hacer. Entonces, ahora, por característica de la persona que lo estoy mostrando desde los números, yo puedo sentir, amigo, que estoy perdiendo el tiempo y me siento culpable. Entonces, ¿qué te parece explicando un poco esta idea de a dónde viene eso? ¿Quién en el fondo me programó o me metió esta idea en la cabeza? Ahora, amigo, recuerda, nosotros venimos de una familia y esa familia fue programada por los mismos, vamos a llamar estos códigos Matrix, por llamarlo así, que son esta estructura, y ellos en el fondo también, amigo, te van a reforzar o te lo van a decir, mira, no estás haciendo nada, Juan Pablo, y como que te empiezas a sentir culpable. Ahora, quisiera mostrarte más ejemplos para que la gente cuando escuche el programa le quede más claro con respecto a esto. ¿Te parece, amigo? Sí. Mira, por ejemplo, en el tema laboral, ¿ya? Observa la matriz como está metida dentro. Personas que trabajan largas horas en empleos que no les apasionan. ¿Te acuerdas que estuvimos conversando un poco antes de comenzar el programa? Estuvimos hablando con Pablo, siempre hacemos casi un programa antes. Estuvimos hablando del tema de la pasión. Entonces, hay mucha gente que trabaja mucho tiempo en empleos que no le apasionan. ¿Por qué lo hace? Puede ser por dos cosas, mira. Lo hace por la estabilidad económica o también lo hace por el reconocimiento social. ¿Te entiendes bien la idea? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, amigo? Uno dice, pero, a ver, ¿por qué estoy pensando así? O sea, solamente, ¿te acuerdas que hablábamos, el tema solamente es el dinero? ¿O el tema que la gente diga, ¡oh, qué bien lo hace Juan Pablo! Ahora, realmente, ¿cómo me siento yo? Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno de los temas es que te desconecta de tu esencia y te dice que las cosas importantes son estas, no esta otra. ¿Ya? Ahora, vamos a un segundo punto que hace la Matrix que juega con nosotros. Adicción a las redes sociales. Mira este gran tema, amigo, que creo que lo hemos conversado. El uso compulsivo del celular. ¿Ya? ¿Y sabes qué pasa con eso? Que hay mucha gente que no puede estar sin él porque en el fondo es un tema de vacío. Necesita estar constantemente con él. Ahora, por otro lado, amigo, también hay un tema acá con la imagen. Hay gente que siempre está subiendo cosas. Es como que estuviéramos nosotros acá diciendo, mira, estamos haciendo el programa, estamos haciendo todo esto, y es constantemente haciendo esto. O voy a comprar algo y estoy mostrando todo lo que estoy haciendo. Entonces acá volvemos a un tema, que lo que hace este sistema o esta red invisible, te vuelve adicto. Una, te saca, siempre que te sientes, que no, como dijiste tú, te vas a mostrar en el programa, que se aburren, podríamos decir ese vacío, Claro. se integran a las redes y están consumiendo. O quieren mostrar su imagen. Ahora, tercer punto de cómo esta Matrix de alguna otra forma nos controla, digamos, nos condiciona. Creencias limitantes heredadas. Por ejemplo, amigo, no soy suficiente. El dinero es malo. Debo sacrificarme para ser valorado.
¿Te das cuenta? Todos estos temas que en el fondo tú vuelves a decir, bueno, ¿y de dónde viene esto? De un condicionamiento. Y termino con un cuarto punto, amigo, y te doy la palabra. Roles impuestos en la familia o en la sociedad. Mira este gran tema. También, ¿qué dices tú? A ver, ¿quién impuso esto? Mira, vamos a poner un ejemplo. Muchas mujeres que sienten que deben cuidar, que deben callar o que deben sostener algo sin darse espacio para sí mismas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, mira, te voy a mostrar 2 números que podrían tener estos temas. Mira, por si acaso la gente que nos escucha. Mira, el número 2 y el número 6. Estos son números de agua, son números muy femeninos. Cuando la persona tiene un 2 en su personalidad, que puede ser en el día, en el mes o en la suma total, estos números que están aquí, amigos, hacen que la persona, por el rol que se le impone, por ejemplo, aquí los 2 números tienen que ver con ser mamá o ser papá. En el caso tuyo, tú también tienes uno de esos. Y hay un tema Tengo de los dos, de hecho. sacrificio y de... tenéis los dos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estos 2 números que hablan, que cuando viene este condicionamiento, que yo debo hacerlo todo, yo me puedo sacrificar o también puedo hacer algo peor, puedo sobreproteger. Cuando yo voy a sobreproteger a alguien, lo puedo volver una persona muy débil. Y lo otro es que me voy a desgastar. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Porque estos números estarían cuando están en sombra y la persona lo tiene en su personalidad. Luego, ¿por qué estamos diciendo todo esto, amigo? Porque esta estructura o esta red invisible bajo estos 4 puntos que he dado, en el fondo te condiciona a vivir de cierta manera. ¿Y cuál sería la condición, amigo? Que te está llevando muchas veces al malestar y no al bienestar. Eso, amigo. Esa es mi parte por ahora. Te cedo la palabra. Bueno, comenzar diciendo que sí, pues efectivamente el tema de la Matrix podría tomarse mucho desde un punto de vista bastante misterioso, por así decirlo. Y sí, de cierta manera tiene un poco eso. Cuando nosotros vemos, de hecho, la película Matrix, vemos a un hombre que está en una vida, en una doble vida, de hecho, que es una vida de trabajo y es una vida personal, privada, donde él está casi como un revolucionario, invadiendo el mundo de la computación y buscando la forma de sacar información. Y dentro de eso, él se va encontrando con este mundo, que es un mundo oculto, que está bajo toda esta capa de la sociedad, la capa de la religión, la capa del trabajo. Encuentra efectivamente este otro mundo donde él se involucra y empieza a entender que hay algo más allá. Dentro de lo que nosotros hacemos en el día a día, Felipe, es un poco también, o sea, por lo menos yo, lo que hago es guiar a las personas a entender de que hay algo más allá de lo que nosotros se nos ha enseñado, se nos ha programado, se nos ha dicho, porque efectivamente Claro. nosotros estamos en una matrix, por así decirlo, pero es una matrix de un pensamiento, es una matrix de una programación, como tú muy bien lo dijiste. Y esta matrix de programación al final son nuestros propios pensamientos que nos están llevando a vivir la vida que nosotros vivimos. Hay varias cosas importantes de este punto. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que son nuestros propios pensamientos los que nos guían a vivir lo que nosotros vivimos, como lo dijimos la semana pasada, nuestra acción, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de enfrentar los problemas son las que crean nuestra realidad. Y si nosotros nos damos cuenta de eso, tenemos la opción maravillosa de poder cambiarlo. Y no necesitamos convencer a nadie para poder hacerlo. De hecho, eso es lo más bonito de todo esto, porque en el momento que tú te das cuenta de que el resultado que estás viviendo es por las situaciones, por la vida que tú has ido llevando durante esta vida, básicamente depende solamente de tu decisión a empezar a cambiarlo. Y ahí es donde está la magia de todo esto. Porque si bien es cierto, en la película Neo se conecta con estas personas, que son un grupo de personas que lo llevan efectivamente a ver la vida de una forma diferente. Ellos literalmente hacen una desconexión física de la Matrix, lo sacan de ahí a la fuerza. Y ellos muestran, Felipe, ¿te acuerdas que hay una escena donde ellos dicen: no debimos haberlo sacado, estaba ya como muy programado, era como muy... hablan, bueno, de la edad y que algunas personas se pueden llegar a volver locas. Y es verdad,
algunas personas, cuando Cierto. nosotros conversamos con algunas personas que tienen programaciones tan definidas con respecto a su realidad, a la vida, a las enfermedades, a la medicina y lo que sea, de repente les cuesta demasiado aceptar de que puede haber otra realidad detrás de todo esto. De hecho, justamente con Felipe, antes de comenzar este programa, hablábamos acerca de diferentes estilos de medicina que son Claro, más antiguos, por así decirlo, que la medicina tradicional, y de cómo, de cierta manera, algunas personas con algunos intereses que eran completamente financieros empezaron a invertir dinero en las escuelas de medicina y a decirle la medicina que básicamente tiene que ver con la base de la naturaleza, ¿ya? La homeopatía, todo lo que tiene que ver con más claro, la base de la naturaleza. Entonces dijeron, esa información, sáquenla, esa no es buena. Y de hecho nosotros hoy en claro. día la medicina homeopática, Felipe, es prácticamente una medicina alternativa, ni siquiera es como una medicina Así es. oficial. Siendo que Alternativa, antiguamente claro. era la medicina oficial, ¿cierto? Así es. Claro. Bueno, ahí podríamos decir, están estos controladores de esta Matrix en el fondo, que indudablemente, como tú, yo creo que vas a explicar después más adelante, digamos, el estar en una Matrix, indudablemente es porque también tenemos claro que este es un juego virtual. Sí. ¿Y cuál sería la idea? Aprender a jugar en este juego para saber, en el fondo, que estamos en un juego, porque nosotros no se nos ha dicho mucho eso, pero la gente se está dando cuenta de esto y Ujú. aprender a jugar en esta Matrix. Ese va a ser el tema. Exactamente. Y parte de empezar a jugar en esta Matrix significa empezar a cuestionar todo lo que está enfrente tuyo. Porque tienes que entender que la mayoría de las cosas que ponen enfrente tuyo muy fácilmente son cosas que no necesariamente van a estar lo más alineado con tus principios, con tu vida, con lo que tú quieres. Muchas veces las cosas más fáciles, las que nos dan mayor accesibilidad, son las peores cosas para nosotros mismos. Y es cosa de ir al supermercado nomás, pues Felipe. O sea, te metes al supermercado, te das una vuelta y te encuentras con 10.000 cosas que tienen ingredientes que no sirven mucho para la salud del cuerpo humano, sino que sirven para que el producto se venda más, para que sea más delicioso, para que dure más en la Claro, estantería y no se eche a perder. ¿Me entiendes? Entonces, claro, sí, estamos llenos de todas esas cosas, pero están a nuestra disposición. Somos nosotros los que estamos eligiendo. Y ahí es donde nosotros podemos elegir mejor. Y justamente hablábamos con Felipe, como les decía antes de esto, de la medicina homeopática basada en las plantas, la medicina claro. ancestral, la que básicamente se utilizaba por las grandes élites. Y yo le decía a Felipe que había visto en algún momento ahí que incluso la corona inglesa tenía sus propios médicos homeopáticos que estaban como designados, Homeopático. que se trataban prácticamente solo con eso. Y otra cosa que justamente me pasó la semana pasada, que se lo envié a Felipe para que después también lo podamos quizá hablar en algún momento, es la información de René Quinton. Y René Quinton es un francés quien desarrolló una técnica a través del agua de mar, de cómo las personas a Sí, través de tomar agua de mar, de tener tratamientos con agua de mar, se podían sanar de un millón de cosas y un millón de cosas. Y René Quintón hizo un gran estudio, un estudio donde puso muchos casos de diferentes enfermedades, donde se dieron cuenta de que el agua marina es como un plasma, porque tiene las mismas propiedades que la sangre de nosotros. De hecho, el agua marina se puede inyectar directamente a la vena y no te pasa nada. De hecho, te sanas con eso. No te hace mal. Y siempre ha habido este pensamiento, Felipe, que yo creo que tú lo has escuchado, que no tienes que tomar agua de mar porque te vas a deshidratar. sí, cualquier cantidad. Oye, disculpa, la otra vez miraba un caso que estudiaron a la gente que quedaba, los que habían sobrevivido de estos, ¿cómo se llama? De estos naufragios, Naufragio, terminaron tomando agua de agua de mar. mar y no se Así morían. sobrevivieron. Exactamente. No se Y murieron, adivina qué claro. pasa, Felipe, cuando tú vas. Mira, a mí me pasó, lamentablemente, por un episodio como de emergencia, me pasó que tuve que llevar a un familiar a la urgencia Ya, porque estaba bastante resfriado y en un momento como que se descompuso bastante. Y tuve que llevar a este familiar a la urgencia y detectaron que estaba deshidratado, que realmente el problema era la deshidratación. ¿Y sabes tú lo que hicieron?
le pusieron 3 bolsas, 3, de este suero. ¿Y el suero qué es lo que es? Agua salinizada, con Claro, un ¿viste? poco de azúcar también. Es una mezcla, Claro, claro. ¿me entiendes? Entonces, si una persona que está deshidratada le meten agua con sal, se va a deshidratar más todavía. Dentro de este pensamiento que nos han dicho. Exacto. Y en realidad ¿Qué, no. qué sería este pensamiento Matrix un poco que estamos hablando con respecto a esta mirada, un poco este condicionamiento de ciertas Exactamente. cosas que se nos ha dicho, para que, claro, por eso te digo, aquí empiezan estas cosas tan raras que son estas, vamos a llamarlas pseudo verdades o Claro. mentiras que nos han contado, pero terribles, y que hemos hablado que después en el tiempo se van a develar mucho estas cosas. Sí, y de hecho se está pasando. Bueno, Felipe, tú en algún momento, yo que llevo 113 episodios hablando contigo, muchas veces tú has dicho que estos son los años donde las cosas se empiezan a salir a la luz. Y es así, Sí. y es así. Y déjeme terminar de contarle la parte del agua de mar, porque no solamente usted la puede ir a buscar derechamente a la playa, sino que también puede hacer en su vaso de agua, si no tiene cerca al mar, como algunos que tenemos el privilegio de tener cerca al mar, puede buscar sal de mar y puede hacerse una bebida isotónica solamente con agua y una pizca de sal. Ahí hay proporción y todo lo demás. No vamos a hablar de eso, pero si usted quiere más información ahí, después puede buscar la información de René Quintón, que es este francés que hizo efectivamente la fórmula, que desarrolló todos estos experimentos y que hizo un gran estudio, Felipe. Y este estudio, ¿sabes tú? Que fue enterrado. Porque de hecho René Quintón le hicieron hasta una estatua en algún momento. ¿Y sabes qué? Imagínate, allá en Francia él desarrollaron, de hecho, porque él trabajaba con muchas otras personas, desarrollaron una técnica para sacar desde el mar agua y llevarlo hacia las provincias que estaban más adentro del agua de mar, para que las personas que estaban en esos lugares pudieran tomar agua de mar y pudieran sanarse. Y él sanó muchísima gente de todo tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer, psoriasis y un montón de situaciones Wow. diferentes que podían tratarse con el tema del agua de mar. Y todo esto que nosotros sabemos hoy en día fue porque un periodista, me parece que colombiano ecuatoriano, su padre le dijo, necesito que vayas a buscar esto, así como en el lecho de muerte. De hecho, bueno, a mí me lo explicaron así. Fue como, necesito que vaya a buscar la información de René Quintón. Y él se fue en una expedición hacia Francia y empezó a buscar en todas las bibliotecas había y por haber, hasta que encontró en una enterrado un manuscrito de todo lo que él había hecho, de todo el estudio. Y él le sacó una copia, lo trajo aquí a Sudamérica y él lo empezó a repartir. Y se empezaron a Ah, hacer mira. esto y se empezaron a ver muchos más casos, a comprobarlo. Y dentro de todo hay una doctora que se llama la doctora María Teresa Hilari. La doctora María Teresa Hilari, ella tomó este estudio que había hecho Quintón y lo empezó a reproducir los mismos efectos y fue ayudada por una universidad, me parece que fue como por el lado de Costa Rica, algo así, porque nadie lo pescó, lamentablemente, de hecho vino hasta Chile, nadie lo pescó, pero allá lo ayudaron y hicieron todo esto y empezaron a darse cuenta de las cosas maravillosas que se podían hacer. Esto es solo una pizca, ya que fue justamente lo que estuvimos conversando anterior a grabar este capítulo con Felipe. Es solo una pizca de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta de que están enterradas en capas y capas de realidades que no necesariamente tienen que ser la realidad que nosotros elijamos. Porque, insisto, todo esto que nosotros estamos hablando son opciones. Nosotros, cuando cambiamos nuestra vida, cuando empezamos a tomar mejores decisiones para nosotros mismos. La vida no cambia simplemente porque nosotros deseamos que cambie, que sea mejor. Una de las partes más importantes de la terapia es cuando el paciente empieza a hacerse cargo de su vida. Y significa que yo como paciente debo tomar decisiones que me van a llevar a estar mejor. Porque si yo estoy con una pareja que no me está haciendo bien, necesito tomar la decisión de salir de ahí. Si yo estoy en un trabajo que no me hace bien, necesito tomar la decisión de salir de ahí. Porque Matrix también está en tu mente y son esas mismas limitaciones que te impiden ir a buscar lo que realmente quieres.
Esa es la Matrix para mí, Felipe, también. Es una gran Matrix que nosotros tenemos aquí adentro, la que nos dice, no, porque si te sales del trabajo, lo que tú me contabas, Felipe, si te sales del trabajo no vas a tener dinero, no vas a tener cómo vivir. Entonces, Claro, lo que eso estábamos genera hablando. mucha duda. Claro, lo que dices tú, yo creo que es importante dejar a la gente que hablamos de un sistema en general, Ujú, pero también ese sistema está dentro de nosotros y se habla, fíjate amigo, de creencias Matrix. ujú, En el fondo se te dice muchas veces que tú tienes algunas creencias mágicas. Dice, claro, lo que pasa es que nosotros, como dijimos, este sistema que nos hace es un sistema que condiciona nuestra percepción y nuestro comportamiento. Entonces, ¿cuál es la idea en el fondo y cuál es la invitación que hacemos de acá? En lo que dijiste tú, pues. Una de las cosas importantes es entrar en estos cuestionamientos, porque este sistema es un sistema simbólico y energético, ¿ya? Que va a condicionar nuestra forma de percibir y nuestra forma de comportarte. Por eso yo quería mostrar, fíjate, otros puntos donde esta Matrix se te aplica a las personas y uno, como tú dijiste muy bien, te nos dice, a lo mejor esto no es cierto, esto no sirve, y tú lo tomas y lo haces sin cuestionar que a lo mejor hay una manipulación ahí. Entonces, mira, quiero tocar algunos puntos acá donde también la Matrix se encuentra en nosotros. Y una de las primeras cosas, fíjate, amigo, tiene que ver con las creencias o los programas. Entonces, ¿dónde se aplica esta Matrix? Como dijiste muy bien, ujú. en la mente de la persona. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que se hace acá? Se hace una programación mental colectiva, por ejemplo, que es muy peligrosa, tú lo has escuchado, mira, y esto está muy fuerte ahora, especialmente con los jóvenes que hemos hablado, amigos, que no sé si hicimos programas, sí, hablamos sobre la crianza en la era digital, donde también dijimos que habían muchachos o jóvenes que están despertando este tema y dicen, no, yo hay cosas que no voy a aceptar. ¿Y cuál sería el gran tema, amigo, de esta Matrix? Esta programación mental que nosotros al final tenemos y que la convertimos en nuestra propia Matrix personal, como dirías tú muy bien, es que, por ejemplo, en este pensamiento se valora más la productividad que el bienestar. Por Total. ejemplo, tú mismo has hecho un cambio de vida tremendo. Ujú, Tú trabajabas para una empresa, después tuviste tu propio centro, pero tomaste otros caminos también ahora, en donde tú has obtenido, yo creo, más bienestar. No significa que no produzcas tanto, pero yo creo que no estás tomando tanto este tema de fijáis, de hacer tanto o de tener tanto ujú. en pos del bienestar. O sea, tú decís, no, primero mi bienestar y desde ahí yo voy a producir. Pero hay gente que mayormente, amigo, ¿te acuerdas que dijimos este condicionamiento Matrix de que si en un momento no estoy haciendo algo, estoy como perdiendo el tiempo y que me siento culpable? Esto está dentro de cómo esta Matrix actúa en nosotros creando nuestra propia Matrix mental. Entonces aquí, ¿cuál es la programación colectiva que le dejamos? Cuidado con esta cosa de que valorar más la productividad sobre el bienestar personal. Y eso la gente diría cuestionazo. Eso ya, amigo, daría justamente, ¿te acuerdas? Yo te conté de este señor que estaba tomando su decisión de retirarse de su trabajo porque se da cuenta que en el fondo él, toda su vida y todo su tiempo se lo estaba entregando a una empresa, pero él no estaba teniendo un bienestar que él quería tener. Bueno, desde ahí empieza justamente este tema de dejar el trabajo, que es un planteamiento. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacer eso, sino que el tema está en que tú revises realmente cómo estás llevando a cabo tu vida. Ese es el primer punto, mira. El segundo punto, amigo, tiene que ver con algo que es bien complejo, son los roles y las expectativas. Segundo punto de que esta Matrix, ¿cómo se te aplica en el fondo? Entendiendo, recuerda, como un sistema que te condiciona, te aplica mucho en la condición de los roles y las expectativas. Por ejemplo, mira, esto que se escucha mucho, sentir que debo cumplir, que debo ser una buena madre, una buena hija o una buena pareja. Pero fíjate, amigo, qué agotador. Porque en un momento dado, fíjate, ese concepto de buena madre, buena hija, ¿ah? O buena pareja, tú decís, pero es terrible porque yo a veces no estoy en esas condiciones. Y aquí, amigo, justamente aparecen todos estos temas, ¿no? Eh, donde mayormente el concepto ese de bueno, sería muy bueno revisarlo. Dicho la palabra, revisar qué significa ser buena madre. Porque, ¿qué es lo que están diciendo? Esta matriz o este programa nos impone arquetipos colectivos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces aquí, nuevamente, amigo, ¿va en desmedro de tu bienestar? ¿Te estás sacrificando en esto? Bueno, estamos un poco diciendo a la gente que vaya revisando, porque como decimos que esta red es invisible,
y que te va llegando y te va llevando en el fondo a una forma de comportarte y vivir. Ahora, otro cuarto punto, que también no es menor, amigo, es lo digital. Todo este tema digital que está ahora. Por ejemplo, este tema de buscar esta validación externa. ¿Te has dado cuenta que ahora mucha gente está buscando like, está buscando mucho que le digan cosas? Y entonces, mucha gente a veces no se da cuenta que cuando publica cosas en redes, buscando la aprobación, te das cuenta la aprobación. Entonces, ¿qué es lo que hay, amigo? Mira, se provoca una dependencia. Mira, hay un número, bueno, hay dos números, volvemos con estos números otra vez, mira. Dos números, el 2 y el 6. Acá los tenemos. Estos números de 6, cuando entran en la sombra, estos son números que cuando se bloquean, entran en una dependencia de la mirada externa. Claro. Es decir, siempre estoy, y pondríamos otro, el número 3. ¿Qué significa? Estos números, ¿qué es lo que harían? En el fondo, estoy buscando la aprobación. Estoy buscando que me quieran. Estoy buscando que me digan de cómo, ¡oh, qué estupendo lo haces! Imagínate, amigo, cuando no lo tienen. Cuando no hay una validación, cuando no te pusieron un like, como dicen. Entonces, cuidado, porque estoy buscando que me aprueben, buscando que me quieran a través de las redes. Bueno, ahí tenemos entonces, amigo, 3 puntos que yo creo que son muy importantes de cómo de alguna otra forma nosotros, ¿cuál es la idea? Es ir mirando. Cuando estamos metidos en este programa, es ir mirando y cuestionando lo que dijimos hace un rato. ¿Esto me trae bienestar? Y ese, digamos, ese, digamos, es el gran tema, porque, mira, vivimos en una matriz, vamos a llamarlo así, donde hay un sistema, una estructura. Nosotros lo tenemos muy claro, amigo. Nosotros estamos ocupando el sistema, ¿no, amigo? Nos metemos a Instagram, así, ocupamos el sistema. Nosotros lo que estamos diciendo en el fondo es que la idea básica es cómo tú puedes vivir aquí, porque en el fondo el sistema existe, va a cambiar y se va a modificar, pero eso va a llevar un tiempo, pero que tú puedas vivir mejor en este sistema que se le llama Matrix y empezar de alguna otra forma a ir desmantelando algunas cosas que te llevan a este malestar. Yo creo que con Juan Pablo, una vez lo hemos conversado y tú saliste, entre comillas, de varias partes de este sistema, yéndote a vivir, digamos, a la playa, construyendo tu propia casa, y que de alguna otra forma, amigo, tiene que ver indudablemente con algo muy importante, ¿eh? Tiene que ver con el tema también de que hay que tomar una decisión, pero pasar a la acción. Porque no basta con palabras. Ahora, no podemos negar, amigo, que también cuando se hace eso, vamos a llamarlo así, creo que te dije yo al principio cuando estábamos conversando fuera, ¿no? No sé si te lo dije así, pero, a ver, este señor que buscaba su pasión, en el fondo él se da cuenta que para tener esta pasión es algo que se construye. O sea, si yo no le dedico esfuerzo y dedicación a la pasión para construir de alguna otra forma un entorno, amigo, que me dé bienestar, no basta solo con esta idea de la pasión, porque eso sería como muy, se entiende, muy idealista, sino que también hay un tema aquí de trabajo, hay un tema de dedicación y hay un tema, amigo, de pasar a la acción. Por eso es tan importante, creo que lo hemos dicho, vamos a decirlo así, para expandir nuestra conciencia, la primera cosa es estudiar. Por ejemplo, lo mismo que, ¿te acuerdas que la otra vez nos dijo una señorita? Ahora cada vez que estoy en el programa, tomo un cuaderno y anoto lo que están diciendo. Claro, esa sería una forma de estudiar, sacar ideas que te podías cuestionar. Pero la segunda parte es practicar lo que tú estudiaste. Entonces, tienes que pasar a la acción. Porque si no, amigo, vas a seguir siendo dominado por este sistema que está implantado, que se va a modificar, pero ¿cómo yo puedo hacer para vivir mejor en él mientras me voy desprogramando? Totalmente. Eso, amigo. Es súper importante eso, que nosotros tenemos que aprender a jugar el juego. Como decía Felipe, utilizar las herramientas, que de hecho nosotros con Felipe utilizamos las herramientas. Hoy en día estamos aquí en este podcast, que ya llevamos 113 episodios, buscando la forma de llegar a todos ustedes, a todas estas personas que nos escuchan, que toman notas. A propósito, le mandamos un saludo a Sandra, que en esa oportunidad nos dijo que tomaba notas, así que espero que estén muy bien. Te hemos extrañado en los mensajes, Sandra. No nos has dejado mensajes, pero yo sé que estás ahí. Muchos saludos para ti. Oye, disculpa, ¿se llama Sandra Suazo ella?
La verdad No es que te- el no apellido sé- no lo tengo. ah, ya, porque tengo una Sandra Suazo, no sé si será ella. Ah, bueno, si Tenía eres las tú, dos. Sandra, qué bueno que estás con el maestro Felipe ahí en las clases, aprendiendo, por supuesto, y desprogramándote para poder salir de esa Matrix. Y bueno, dentro de todo esto, Felipe, es importante entender de que, claro, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor constantemente nos está llevando a programarnos y a reprogramarnos de forma diferente. Y uno de los principales factores para esto, Felipe, es el tema del miedo. Y ese es un temazo, porque lamentablemente el miedo es una de las más grandes herramientas que hay allá afuera para que tú te programes de la manera que ellos quieren. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hemos conversado de repente acá. Y nosotros no sabemos realmente lo que está pasando. Por ejemplo, no quiero decir que es real o no es real, pero nosotros no tenemos evidencia empírica en estos momentos, aparte de las noticias, de que, por ejemplo, en Israel está pasando lo que dicen que está pasando. O sea, yo no he ido a Israel. Yo no sé si realmente ya está la embarrada o no está la embarrada, como dicen. La guerra, las imágenes que muestran. Porque perfectamente en Israel y en todos esos lugares podrían estar mostrando que hay una guerra actual entre Chile y Argentina. Y aquí no lo hay. Y ellos no se enteran. ¿Por qué? Porque no vienen para acá. Y eso ha pasado, por ejemplo, en la televisión, porque en algunos momentos que han salido algunas noticias, aquí en Chile, estoy hablando de Chile en particular, que han dicho, hay ¿Ya? una tumulta en tal calle, aquí hay están los carabineros con, no sé, los Mm, mm. estudiantes, y la gente se empieza a angustiar, empieza a tomar miedo, y ¿qué es lo que hace una persona que vivía ahí en ese lugar? Hace un video y dice, mira, en estos momentos están diciendo Sí, en la televisión que está pasando esto, y en la calle justo es sí, donde vivo yo, y muestra, y no hay nada, no hay nadie, no hay ninguna sí. pelea, no hay ninguna cosa. Se han mostrado eso, tienes toda razón tú. Entonces, todo esto son parte de cierta manera de manipulación. Y esa manipulación se forma mucho a través del miedo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a qué cosas son las que consumimos. Porque muchas veces nosotros lo hemos dicho, tenemos incluso hasta un episodio donde hablamos de la música. ¿Te acuerdas, Felipe, el episodio que hablamos de la Hoy música? sí, sí, sí. Entonces es un Como se hizo el episodio, cambio. claro, la música Sí, modifica tu vida. No me acuerdo bien cómo se llama el episodio. Me parece que es algo así. sí, sí. Sí, porque- y hemos visto las comparaciones que cuando te muestran a estos cantantes que ni cantan, pero tienen millones de visitas y otros que cantan como los dioses, y tú decís, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien qué nos quieren imponer? Y eso es solamente industria. Es la industria que está impulsando esto, porque claro, la industria dice, esto vende, es lo que nosotros creemos. Dice, esto vende y eso es lo que ellos impulsan, es lo que le dan más cabida. O sea, hoy en día las estaciones de radio, Felipe, se han convertido mucho a este estilo que al final no son de la mejor energía, digámoslo así. Yo sé que hay gente allá afuera que le gusta y todo lo demás, y yo no digo que no tengan que consumirlo, pero que no sea su principal fuente, que tampoco las noticias sea su principal fuente, que las cosas que están consumiendo les aporten, no que les quite en este caso. Incluso hasta ver películas que puedan ser, por ejemplo, de terror, de miedo, cosas por el estilo, van a modificar sí o sí su forma de vibrar. Están modificando su vibración y al bajar la vibración, por ejemplo, con una película de miedo, con una película triste, lo que estoy haciendo es exponerme mucho más a las cosas que están a nuestro alrededor. Ahí es cuando nuestro Sí, campo áurico se abre y muchas de las energías que andan circundando alrededor de nosotros pueden entrar en nosotros y pueden hacer varios estragos. Entonces, dentro de todo esto, yo entiendo de que allá afuera hay un millón de cosas que puedes elegir. Elige bien. Ese es el mensaje. Aprende a elegir bien. Porque en estos momentos yo me acordé, Felipe, de una persona que decía, antiguamente existían los esclavos. Y en los esclavos tenían que tenerle un lugar donde durmieran, darle comida, claro. tener varias cosas para poder mantener esos esclavos. Ahora ya no existe más ese tipo de esclavitud. Ahora se dieron cuenta que te daban a ti el dinero y tú tenías que hacerte cargo de tu comida, del lugar donde dormías y todo lo demás, pero seguimos siendo esclavos porque estamos siendo esclavos de esta misma forma de vida que básicamente es vender mi tiempo para obtener dinero. Me levanto temprano, trabajo todo el día, vuelvo tarde, con suerte tengo tiempo para mí para hacer las cosas que yo quiero,
no puedo conectarme con la naturaleza, no puedo caminar por el pasto, no puedo hacer lo que quisiera hacer realmente de mi vida. Y ahí es donde se genera la mayor parte de las situaciones que son negativas en las personas. O sea, es increíble, Felipe, ver cuánta gente llega a terapia diciendo, claro, me siento vacío, no me siento bien, no sé quién soy, no sé para dónde va mi Claro. camino, no sé cuál es mi camino. Y muchas veces nunca es el camino donde están, porque al final han elegido caminos que les han llevado a tener buenos puestos de trabajo, a ganar dinero, a generar quizá una familia, a tener quizás un negocio. Y todo esto con la falsa promesa de que mientras más exitoso sea, más feliz voy a ser. Claro, digamos, y además que la pregunta, bueno, no sé si un programa no es qué es lo que es el éxito. Claro, justamente. Desde esta matriz, desde esta programación o este condicionamiento, ¿qué es lo que es el éxito? ¿Qué te dijeron? Acuérdate que cuando partimos al principio decimos, define lo que deberíamos pensar, sentir y actuar. Exactamente. ¿Qué te Porque, dijeron que es el éxito? claro, porque al final el éxito tú lo puedes ver como tener una casa muy grande, tener mucho auto, eh, no sé, tener el último modelo de teléfono. Y claro, son formas donde uno puede encontrar felicidad, pero es una felicidad pasajera. La mayoría de las personas que tienen mucho dinero y que no tienen esta sensación de querer comprarte algo y no poder hacerlo, terminan aburriéndose muchas veces de esas vidas. Y tienen que al final tratar de encontrar el propósito. Entonces, muchas de las personas que quizás no viven esa vida dicen, oh, que sería rico poder vivir en una casa más grande, no tener que trabajar, no tener que hacer aquí, no tener que hacer allá, tener todo el dinero que yo necesito. Y las personas de repente que tienen tanto dinero, lo que más buscan es tener la conexión. La conexión que uno puede tener con un familiar, con un hijo, con una esposa. Tener más tiempo. Porque hay muchas personas que han tenido mucho dinero, y yo siempre me acuerdo del caso de Steve Jobs, que tenía mucho dinero, pero al final terminó falleciendo por una enfermedad que no le permitió disfrutar nada de lo que realmente tenía. Entonces, ¿cuál es el Sí, ya, éxito? bueno, o sea, ¿Cuál es el no, ¿te éxito? acuerdas ¿Cómo que, definimos el éxito ahí? claro, ahí está el tema también importante, que la persona pudiera como, en este cuestionamiento de estas creencias o sistemas que están, digamos, impuestos por esta estructura, por esta red invisible que es la Matrix, uno empezar a cuestionar y a definir, digamos, qué es lo que es para uno ciertas cosas. Ahora, igual, amigo, está la presión social, que ahí Totalmente. volvemos con el mismo tema, porque la familia te va a empezar a decir, pero ¿cómo, Juan Pablo, se te ocurre hacer esto? Y entonces también hay mucha gente, a veces, no estamos diciendo que esto sea fácil, y hay muchas veces, amigo, para poder conectar con esta esencia, porque también partimos al principio diciendo que esta red invisible nos desconecta de nuestra esencia, de nuestra sabiduría interna. Entonces a veces nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos, escuchamos a los otros, pero sucede que tenemos que tener claro que la vida es de nosotros. O sea, lo que nosotros tenemos que mirar en el fondo es cómo estamos viviendo nuestra vida y no estar tan preocupados en el fondo de lo que dicen los demás. Bueno, eso, por ejemplo, mira, esto se muestra mucho en un número, que lo tengo, a ver si lo mostré por acá. Este es el número 3. El número 3 tiene que ver mucho con la opinión de los demás. Entonces hay mucha gente que es, vamos a llamar, encarcelada, ¿ah? Por ¿qué pensarán los demás sobre mí? Entonces soy un esclavo. Bueno, el número 3 también se conoce justamente como la fama. ¿Ah? El número 3 también representa todo lo que, digamos, podríamos decir la sociedad consumista. Mm, ¿Ya? Entonces, como que, claro, cuando la persona tiene este número, y en general, porque los números van mucho más allá de solamente la personalidad, pueden mostrar una estructura. Por ejemplo, este es consumismo, este es fama, este es éxito, este es dinero. Pero la pregunta sería, porque el 3 cuando se bloquea o cuando está en la sombra es superficial. claro. Es algo pasajero, algo muy transitorio. Pero el 3, si tú lo miras desde un punto de vista más profundo, es la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, la persona podría conectar mucho más con esta parte más interior y volvemos al mismo tema, porque el 3 se llama también la alegría, ¿ya? El disfrute. Ahora, nosotros necesitamos siempre disfrutar o tener alegría por las cosas materiales. Ahora, hay una parte que sí, pero no el que se vuelva un fin. Y amigo, yo quería, para ir terminando, definir, ¿qué te parece?
3 prácticas básicas para que la persona podría un poco desprogramarse de esta Matrix, para poder empezar a vivir más su vida como ella quiere, no tanto como la estructura se lo está diciendo, y empezar a hacerlo, porque hemos dicho, te acuerdas, en varios programas, y volvemos a repetir lo mismo, estamos en un proceso de transición planetario muy grande, donde la gente va a ir viendo que se van a ir cayendo ciertas estructuras, y también, por eso muchos jóvenes amigos también cuestionan mucho el sistema educativo, porque el sistema educativo es parte de esta matrix, que en el fondo es, te meto creencias, tú tenés que hacer esto otro, y hay una estructura muy grande ahí. Entonces, ¿qué te parece tocar estas prácticas que podríamos decir para ir cerrando el programa? Perfecto, ningún problema. Bueno, a ver, dejemos claro lo siguiente. Para desprogramarse un poco y ir dándose cuenta de que estamos en esta estructura, nosotros deberíamos hacer, como se llamaría desde un punto de vista, una alquimia interna. ¿Y cuál sería esta alquimia interna, amigo? Primera cosa es reconocer, ¿te acuerdas que una vez lo mostramos? Reconocer se puede escribir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Sí. Reconocer cuáles son los patrones que nos condicionan, ¿ya? Y darse cuenta de eso. Entonces, para eso, amigo, lo primero, una primera práctica número 1, sería hacer algo muy simple que sirve bastante y que lo hacían también mucha gente, que es tener un diario o un cuaderno y registrar cosas. Por ejemplo, registrar qué te pasó hoy día. ¿Cuál fue la situación que hoy día tuviste? Número 1. Número 2, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es la emoción que surgió? ¿De acuerdo? Ahora puede ser más de una, entonces busca la dominante. No sé, tú tuviste una situación, ¿cuál fue tu emoción dominante? ¿Fue rabia? ¿Fue miedo? ¿Qué hay ahí? ¿Ya? Y tercero, una de las cosas importantes que para mí es el gran cuestionamiento, amigo, es que cuando tú te pasó esta situación, ¿cuál fue tu reacción? ¿Tu reacción fue una reacción automática? ¿O fue una respuesta consciente? Que es justamente, amigo, mira, volvemos con este tema, que partimos al principio, situación, reacción. Entonces, la pregunta es, en esta reacción, ¿tuve una respuesta consciente? ¿Por qué? Porque entré en una interpretación y antes de reaccionar pensé, pero pensé desde la matriz o pensé desde mí, desde lo que yo quiero para mi vida, para salir de esta matriz personal que hemos sido condicionados. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de los toltecas? ¿Te acuerdas? Sí. Que hablábamos que nosotros habíamos sido domesticados. Podríamos decir, esa es otra forma como ellos definirían la Matrix. Entonces, primera cosa, el concepto básico, amigo, es detectar patrones Matrix, entendiendo cómo esta red invisible que nos dice que debes pensar y hacer, y empezar a hacer los cambios. Decir, ok, no, ¿sabes que yo la próxima vez que pase esto, amigo, no voy a reaccionar de esa manera? Eso es para mí, como le digo a mis estudiantes, siempre es un avance en la conciencia. Primero que te des cuenta, ya te das cuenta, antes no te das cuenta, respondí ahí en piloto automático, ahora te das cuenta y dices, ya, ok, para la próxima vez, amigo, voy a responder de esta manera. Ahora, segundo tema puntual, amigo, tiene que ver, bueno, con el tema de las creencias limitantes, ¿ya? Por ejemplo, es muy bueno siempre estar revisando. Por ejemplo, una cosa que se revisa mucho, amigo, es, por ejemplo, ¿qué crees tú que es el dinero? Un gran tema en este planeta. Entonces, vuelves tú a ver, ¿qué es lo que es la riqueza? ¿Qué es el dinero? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? Porque realmente si tú te das cuenta y dices, ¿por qué no me está yendo tan bien? Especialmente vamos a hablar del tema del dinero. ¿Por qué, amigo? Porque es un gran tema en el planeta. Porque tiene que ver mucho, creo que lo hablamos la última vez, tiene que ver mucho con la supervivencia, tiene que ver mucho con la tranquilidad. Entonces la gente dice, oye, claro, si el tema pasa por la plata. Bueno, ahí empezar, amigo, y decir, bueno, escribe una creencia que te limita en un papel, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es donde tú debes decir, a ver, cuando te pase algo, escribe en el fondo qué hay ahí, qué hay dentro de ti. Ahora, siempre detrás de eso, amigo, puede haber un miedo, puede haber un trauma. Y si hay ahí, van a ver a mi amigo Juan Pablo, porque realmente las cosas son mucho más profundas. ¿Te entiendes tú de esto? Dice, oye, hay una situación aquí interna, hay una situación que yo no estoy viendo, o a lo mejor me remonta a la niñez o alguna cosa. O también, amigo, como diría, a lo mejor existen otras energías que están ahí, condicionando a esta situación. Así que
Otro tema importante, amigo, es escribir creencia. Por ejemplo, una de ellas. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué relación has tenido con él? ¿Qué pasó con tu familia con respecto al dinero? ¿Cómo venía el dinero? ¿Ya? Digamos, vamos a decirlo así, hay cosas que son bien simpáticas. Por ejemplo, uno va a un lugar donde hay mucho dinero y sería bueno que te miraras y tú, ¿cómo me siento aquí? ¿Te sientes incómodo? ¿Sientes que eso no es para ti? ¿Cachai? Es como decir, ¿en qué nivel estás? O sea, mirar el tema del merecimiento. Ahora, amigo, uno, si va haciendo esto, uno se acostumbra a las cosas. ¿Te has fijado? Entonces uno que se puede, sin darse cuenta, haberse acostumbrado, no sé, por llamarlo así, hombre, entre comillas, a ser pobre o a estar en carencia. ¿Ya? Y podrías ir probando otros lugares donde tú vas a probar, vas a experimentar, donde te puedas dar quizá un pequeño gusto para sentir esta riqueza o ir a lugares donde sientes que hay. Y ahora siente tu cuerpo, porque nosotros hemos dejado muy claro en los programas, nosotros acercamos lo que vibramos. Entonces también me podría demostrar que en ese momento yo tengo algunas situaciones de carencia que tendría que revisar, que puede estar dada por ciertas creencias limitantes o algunas situaciones que me han pasado. Y el último punto, amigo, tiene que ver, que lo estuviste conversando un poco acá, bueno, vamos a llamarlo así, un detox. ¿Ah? Un detox, vamos a decir, ¿cómo se podría decir en palabras? Es una desintoxicación, podríamos decir. Y ¿cierto? Se recomendarían dos cosas. Una desintoxicación energética y otra desintoxicación digital. A ver, primera cosa, amigo, es importante y se recomienda mucho, amigo, es hacerse ciertas limpiezas. ¿Ya? Yo creo que a veces la gente no se da cuenta que está muy, como se dice ahora, amigo, muy parasitada o está muy cargado o tiene muchas cosas que ha acumulado, pero no se da cuenta de eso. Entonces aquí sería importante, amigo, dejar un cierto dinero para ir a hacerte de alguna otra forma un tratamiento, una limpieza, un masaje, una sesión de biomagnetismo, flores de Bach, irte al mar, como dice mi amigo, me voy al mar y me meto al agua, y con el agua que tú has hablado, el poder que tiene todo este, digamos, todo el agua de mar, y entonces empiezo a darme ese tiempo. Mucha gente, amigo, gasta mucho dinero en otras cosas, pero a lo mejor le saldría mucho más barato y mucho mejor poder, digamos, visitar a personas que hacen terapia, que te hacen masaje, que te hacen biomagnetismo, que trabajan con flores, que hacen lo que hace mi amigo con el tema de todo el tema de revisar si hay trauma, si te lleva, si hay algunas cosas que tú tienes pegadas y no tienes claro y ese se está alimentando de ti, algún parásito. ¿Ah? O algo que no has visto, porque a veces solo no podemos hacerlo. Entonces, esta desintoxicación es importante porque, amigo, a veces hay cosas que no las puedo ver así porque estoy como nublado, pues. Entonces, ¿cómo voy a poder ver algo si tengo todo tapado? Ahora, por otro lado, amigo, hay un tema también de que se ha recomendado mucho a gente que se desconecte de las redes por un rato, por un día. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Voy a salir a caminar, voy a andar sin el celular, porque hay mucha gente que sale a caminar con el celular, caminando con él. ¿Y cuál sería la idea, amigo? Es salir, pero sin él. Tú puedes salir a caminar, puedes salir con tu perro e irte desconectando. Ahora, estupendo, se habla mucho, amigo, de que te desconectes de la red, que te dejes de ver tanta televisión, o que te acuestes más temprano, o que te des un día donde sales a pasear. Entonces, con esos tres puntos, amigo, ¿qué es lo que se dice? Que estaría también disolviéndose de alguna otra forma esta interferencia que hace estos códigos Matrix en tu campo áurico. Así que, ¿cuál sería la idea, amigo? Es como recuperar tu frecuencia original, porque muchas veces no tienes idea. ¿Cómo se diría la palabra? Lo intoxicado que estás. O como he dicho de alguna otra fuente, claro, lo parasitado que estás. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso, amigo, yo con eso termino. Buenísimo. Sí, son muchas las cosas que están ahí afuera que podrían estar enfermándote. Y dentro de ese contexto es importante, como Felipe lo dijo, buscar las alternativas que te van a ayudar efectivamente a estar cada día mejor, alimentarte mejor, consumir
digitalmente las cosas que sean mejor para ti también, como por ejemplo lo que hacemos nosotros aquí en Conectados. Y tomar terapia cuando nosotros nos damos cuenta de que no es suficiente, eso es fundamental. Es parte de la limpieza que nosotros deberíamos hacer constantemente para mejorar nuestra vida. Y especialmente, como Felipe lo dijo, todos estos parásitos no solamente son parásitos físicos, que se hacen desintoxicación y desparasitaciones físicas hoy en día, Felipe, porque hay muchas personas que hablan acerca de la importancia de la microbiota, que es la parte de todo el organismo, de la parte alimenticia, la zona del intestino delgado, del intestino grueso, donde se ha demostrado de que arreglando los problemas de ese lugar muchas veces los niños incluso dejan de ser tan hiperactivos, empiezan a tener menos esta sensación cuando detectan a un niño, por ejemplo, con TEA. Son niños que se vuelven mucho más tranquilos y cosas que han ido demostrando que es importantísimo tener en cuenta todo nuestro organismo, la mente, el cuerpo, el espíritu, lo energético. Todo eso es muy importante. Y para poder salir de la Matrix, como le estamos diciendo hoy en día con Felipe, hay que empezar a revisar, y esto es un consejo que yo le digo a los pacientes. Una de las cosas más importantes y de los trabajos más importantes que nosotros podemos hacer, Felipe, dentro de nuestra vida, es empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestras programaciones. Y yo siempre lo hablo acerca del libro de las verdades, porque desde que yo leí el libro de los toltecas, claro, y aparece ahí que nosotros tenemos un libro de las verdades, donde nosotros básicamente tomamos la información que viene desde el exterior y la escribimos en este lugar, en este libro, que yo siempre digo es como un libro de recetas. Entonces este libro de recetas, si yo voy a la página tanto, a la página 10, por ejemplo, y digo, mira, aquí aparece la receta del queque, voy a hacer un queque. Y empiezo paso 1, paso 2, paso 3 y termino con un queque. Básicamente, el libro de las verdades es lo mismo. Nosotros dentro de este libro, para que ustedes lo entiendan, es un concepto. Dentro de este libro nosotros tenemos guardadas programaciones que pueden ser o positivas o negativas para tu vida. Y cada vez que vives una situación similar a la que viviste en ese momento, ese trauma, esa situación, ese miedo, vas a volver a abrir la página donde aparece esa receta y vas a volver a repetir la misma receta, teniendo como resultado el queque que aparecía aquí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Empezar a limpiar, a desintoxicar nuestro libro de las verdades, como decía Felipe. Es muy importante darte cuenta que en el momento que tú tienes un pensamiento negativo, que algo negativo está generándose en tu vida, que tienes miedo, que tienes duda, que tienes situaciones negativas que están sucediendo y viene ese pensamiento, estás leyendo una receta que no te gusta. En ese momento es importante cambiarla. Y la forma de cambiarla es muy simple. Primero que todo es darte cuenta de que está ahí. Cada vez que sucede algo en mi vida que no me gusta, me doy cuenta de que es una receta que no me gusta, que está dentro de mi libro de las recetas. En ese momento, lo primero que debemos hacer es cancelar ese pensamiento, como se dice en la metafísica y en diferentes culturas. Puedo cancelar ese pensamiento diciendo, hay que decirlo con la voz, ya, con la voz hablada, no, esto no es para mí. Y luego decir lo que sí es para ti, lo que tú quieres en tu vida, ¿ya? O sea, básicamente es como decir, esta receta no me gusta, la borro. Pero no la puedo simplemente borrar porque en esa receta, en esa página que quede limpia, tengo que volver a escribir otra cosa. Y si yo no escribo lo que estoy pensando, lo que quiero para mí, se va a escribir cualquier otra cosa. Entonces, una vez que yo detecto que hay una receta que no me gusta, yo digo, no, esta receta no me gusta, la borro, que eso es decir, no, esto no es para mí. Y luego es decir, quiero esta receta. Que en este caso, lo que yo siempre repito, que es algo que me enseñó Felipe, es gracias por el amor, gracias por el dinero, gracias por la salud. Y empezó a repetirlo, gracias por el amor, gracias por el dinero, gracias por la salud. Y después termino diciendo, soy abundante en salud, dinero y amor. Muchas gracias, 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 gracias. Y esa es la forma de volver a programar tu libro de recetas, tu libro de las verdades, que básicamente es tu propia programación. Y eso nadie más
tiene el trabajo de hacerlo. Ni siquiera yo como terapeuta, Felipe, puedo reprogramar su libro de las verdades. Cada quien tiene que ser capaz de que en el momento que activa esa programación, en el momento que yo abro el libro de la receta y leo la receta y digo, ay, esta receta no me gusta, tengo que hacer la acción de borrarla y escribir lo que yo sí quiero. Así que, queridos amigos, les dejo un gran trabajo. Créanme, yo llevo como 17 años haciéndolo. Todavía encuentro recetas que no me gustan. Y cuando las encuentro, hago el trabajito. Es muy importante seguir haciéndolo, ¿ya? Queridos amigos, muchas gracias por estar junto con nosotros en este episodio número 113 de Conectados, Matrix y el juego del control. Queridos amigos, en este episodio de Conectados, tu podcast alcalino, recuerda que nos encanta leer tus comentarios, así que déjalos en Spotify en este episodio y compártenos para todos aquellos que necesitan despertar, salir de la Matrix a esta nueva verdad que estamos compartiendo aquí en Conectados junto con mi amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, TikTok y YouTube lo puede encontrar con su nombre, Felipe Caravantes. Ya lo sabe, queridos amigos, vaya ahí a visitar al maestro para que pueda empezar también a salir de la Matrix, a despertar a nuevas verdades. Felipe tiene mucho que enseñar. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com. Mi celular más 569-620-81884 para que me hable por WhatsApp. Y mi Instagram, YouTube y TikTok es @jploaiza o a través de mi nombre también me puede encontrar. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar hasta este momento en este episodio número 113 de Conectados. Felipe, te dejo el micrófono para que des tus pensamientos al cierre. Bueno, yo creo que lo más importante que hemos dicho los dos y que hemos llegado, digamos, creo que estamos en la misma conclusión, amigo, es que en el fondo estos códigos Matrix, por llamarlo así, tienen que ver mucho con las creencias limitantes. Totalmente. Entonces, estas creencias limitantes, en el fondo, amigo, se instalan, que esa es la palabra, como que no se instalan en nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace, amigo? Lo que hacen en el fondo es impedir el poder que vivamos de nuestra esencia. ¿Y cuál es nuestro trabajo? En el fondo, identificar estos códigos o estas creencias limitantes para poderlas sacar y para poder vivir más conectados con quienes realmente somos. Eso, amigo. Así es. Muchas gracias, Felipe, por este último mensaje. Estoy completamente de acuerdo con todo eso. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros también. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Conectados. Hasta pronto, Felipe. Adiós, nos vemos.